Prensa con Gustavo Alegret. ¿Qué esperar del informe sobre la investigación de Mueller que entregará la próxima semana el fiscal general? Dramático panorama. FMI prevé hiperinflación de 10 millones% para Venezuela. Y la Unión Europea podría ampliar el plazo a más de 2 meses para conseguir un acuerdo sobre el Brexit. Buenas noticias para May. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de trabajo en el que vamos a escuchar las voces de los analistas sobre estas cuestiones que han visto y otras de la actualidad que marcan la agenda informativa del día en el mundo. Hoy lo vamos a compartir con Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Michael, buenos días. Un gusto, gracias. El gusto es nuestro, gracias por estar con nosotros. Con Pepe Díaz Briseño, que es corresponsal, periodista en Washington del diario Reforma de México. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos también. Y con el profesor Emilio Viano. El profesor Viano es experto, profesor de Derecho Constitucional en la American University, aquí en la capital estadounidense. Profesor Viano, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Acaba de regresar de México, ¿no? Sí, una visita a Guanajuato, sí. ¿Y cómo vio las cosas? Oh, bueno, desde un lado muy positivas, pero sí hay problemas. Bueno, los conversamos en breve. Antes, para comenzar nuestra mesa de trabajo, quiero abrir este debate con lo que escuchamos ayer en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes en Washington, que tenía entre los invitados de su audiencia al fiscal general William Barr. Un William Barr que fue quien recibió el informe Mueller, un informe de 300 páginas y que tan solo ha difundido un resumen de cuatro. Esas 4 páginas, como hemos explicado en otras ocasiones, explican 2 cosas. Una, que no hubo connivencia, no hubo colaboración entre la campaña del presidente Trump y el Kremlin o Rusia. Y 2, sobre la posible obstrucción a la justicia que habría practicado el presidente de Estados Unidos. No hay pruebas, pero no lo exonera. Los legisladores demócratas quieren más y le han pedido que difunda el informe completo. Ha dicho que en cuestión de una semana está en disposición de difundir un informe redactado y coloreado, que quiere decir que las partes que no van a poderse leer por cuestiones de protección de terceros, de revelar fuentes de trabajo o de información confidencial, van a ser eliminadas de ese reporte y debidamente justificadas. Hoy William Barr vuelve al Capitolio, va a estar en el subcomité de asignaciones de comercio y justicia, ciencia y agencias relacionadas. El motivo de su presencia es el presupuesto para el Departamento de Justicia, pero, profesor Shifter, muy probablemente le van a volver a insistir en el contenido del informe Mueller. ¿Esto es un cuento de nunca acabar en el que finalmente tampoco vamos a conocer ese informe? No, yo creo que un día vamos a conocerlo. Yo creo que va a filtrar o yo creo que en algún momento va a conocer. Pero eso refleja un poco la posición de enfrentamiento y el nivel de desconfianza que existe en nuestro sistema político hoy, que es muy partidario, y creo que los demócratas, por mucha presión de la base del Partido Demócrata, van a insistir, y la Casa Blanca va a resistir. Entonces ahí hay un choque muy fuerte que tiene muchas consecuencias, me parece que porque paraliza todo el sistema político y crea un ambiente muy complicado, muy difícil. Sí, lo que sabemos es que vendrá un informe redactado a mediados de este mes y eventualmente dijo el señor Barr que si los demócratas quieren conocer más tendrán que ir a las cortes para eliminar la secrecía de algunos pasajes que están protegidos en principio porque son evidencia o ante un gran jurado. Sin embargo, me parece que, bien dice el profesor, es algo que puede atrofiar el sistema político y no sé si necesariamente los demócratas están convencidos del todo de que es un tema ganador en las próximas elecciones. ¿Por qué atrofiaría el sistema político? Pues porque justamente son estas investigaciones que sin darle el beneficio de la duda a la administración Trump, pues básicamente consumen la atención de los medios, consumen la atención de los propios comités y no permiten que la atención pública se ponga en otros temas que están causando crisis, como el propio sistema de salud, que sabemos que en principio es un tema que al menos en los suburbios ricos es un tema muy importante para los demócratas de ganar. La economía es otro de los temas que, si bien va bien, hay una desaceleración
que también los demócratas pudieran aprovechar para las próximas elecciones de 2020. Hay una serie de temas de política exterior que también están sumamente calientes, temas como la guerra en Yemen, donde se ha perdido justamente toda la atención sobre históricas resoluciones aprobadas, el tema de Venezuela, no decirlo. Entonces, estas investigaciones corren el riesgo de justamente socavar y quitarle todo el aire en el Congreso. Y a veces me pregunto, y te traslado la cuestión, Pepe, si son los medios de comunicación los que están arrastrando a la opinión pública para conocer más detalles de ese informe, que no deja de ser chismoso, de los detalles escabroso hasta cierto punto, o es que la base de la población estadounidense lo que está reclamando es eso y no hablar de Yemen, que les cae muy lejos, o de otras cuestiones que tal vez no son tan atractivas, y por lo tanto los medios, para mantener esa lucha de audiencias, están sirviendo lo que la gente quiere y no lo que podría formar parte de la agenda internacional? Yo dudo, la verdad, que un granjero en Nebraska, en algún lugar, Topeka o en Kansas, pueda estar siguiendo día a día las resoluciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Me parece que sí están atentos en general a las noticias, pero los problemas que se aquejan día a día, por ejemplo, digamos en Nebraska, son los que no pueden colocar su maíz en ningún lado en el exterior, dadas las nuevas medidas proteccionistas del presidente y sus represalias por otros países. Esos son temas que no están siendo explotados por los demócratas y que me parece que pueden estar perdidos. Bueno, claro que la Casa Blanca y el fiscal general están intentando más y más de postergar la revelación de lo que hay verdaderamente en este informe. Todo el mundo se pregunta, y para mí como profesor es extraordinario que el fiscal general pudo resumir 400 páginas en pocas horas en 4, que es un campeonato que nunca he visto en mi carrera como académico. Lo felicito naturalmente, pero claramente hay una política de la Casa Blanca de postergar lo más posible para que haya presión sobre los demócratas de interesarse sobre otros asuntos. Y todo esto en realidad nos demuestra también la debilidad de nuestro sistema político, porque al final, cuando la persona que podría ser enjuiciada es el presidente del país, que controla todo el aparato supuestamente de justicia, ¿quién va a garantizar la independencia, la autonomía, el hecho que no haya intereses de parte en decidir qué revelar y qué esconder? Me recuerda un poco de la antigua historia de Atlas en la mitología griega, que es lo que sostiene el mundo. Pero la pregunta es, ¿a dónde pone los pies Atlas? Porque él sostiene el mundo, pero no se ve a dónde pone los pies. Es un poco lo mismo aquí, que tenemos un sistema democrático supuestamente, pero hay toda esta teoría que me parece muy peligrosa, que el presidente no puede ser enjuiciado, acusado, perseguido en la justicia cuando es presidente, lo que prácticamente le permite de hacer, si fuese una persona corrupta, todo lo que quiere. El presidente ya ha dicho que él piensa que puede perdonar a sí mismo si fuese necesario, lo que es claramente algo inusitado y muy peligroso para una democracia. Así que, en un cierto sentido, desde el punto de vista del derecho constitucional y de la política interna, nos recuerda que nuestro sistema también es democrático, pero solamente hasta un cierto punto, porque hay los que deciden al final quién revelar y quién esconder, que esto está pasando en este momento. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a México, y ya que usted ha estado en México y tenemos un corresponsal y todos son conocedores de esa realidad, me gustaría pedirles un comentario sobre lo que se firmó ayer en la capital mexicana. Estaba de visita la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y firmó un convenio de colaboración con el presidente Andrés Manuel López Obrador para asesorar a un nuevo cuerpo de seguridad que se llama la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional pretende, de acuerdo a lo que nos ha explicado Andrés Manuel López Obrador, reforzar la seguridad del país y recuperar un poco el control del nivel de homicidios y de inseguridad. Les doy un dato: en el 2018 hubo más de 33.000 homicidios en México.
Pepe, este cuerpo, la verdad, cuando yo lo leo, lo que me recuerda es a la Guardia Nacional Bolivariana. No sé si tiene comparativas, si es adecuado hacer esa comparación, pero ¿cuál es el objetivo y de quién va a depender ese cuerpo de acuerdo a la estructura administrativa que hoy tiene México? Hasta cierto punto, la otra pregunta sería, ¿es necesario? Wow. Son varias preguntas ahí, trataremos de ir como el carnicero por partes, paz. La primera, México tenía ya una policía nacional que se llamaba la Policía Federal, que básicamente fue creada desde el gobierno de Vicente Fox, de hecho antes con Ernesto Zedillo, que fue creciendo poco a poco para intentar ser el cuerpo nacional que pudiera atender pues, una creciente crisis de seguridad. Y sin embargo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no terminó de crecer lo suficiente en términos de elementos. Desde el gobierno al mismo tiempo, paralelamente, desde el gobierno de Felipe Calderón, los militares entraron a cubrir muchos de los vacíos que había en distintas regiones de México para el tema de seguridad. Este cuerpo que se presenta ahora como Guardia Nacional es una amalgama de estos restos de la Policía Federal, más algunas ramas de la Policía Militar y la Policía Naval de las Fuerzas Armadas. Lo que dice la administración del presidente López Obrador es que quieren crear algo similar a los carabineros de Chile o a los carabinieri italianos o a la propia guardia en España, la Guardia Civil. Pero realmente el tema es, cuando uno se va a los detalles sobre qué tipo de cuerpo es exactamente lo que se aprobó como reforma recientemente era buscar un cuerpo dirigido por un civil que estableciera una disciplina, si bien militar, que respondiera directamente a los mandatos civiles, que sus elementos pudieran ser enjuiciados en cortes civiles, etcétera, si cometían abusos, pero con esta disciplina militar, porque supuestamente los militares tienen esta buena fama en México, bla, bla. El tema es que López Obrador elimina por su propia cuenta este requerimiento constitucional de tener a un civil dirigiendo esta guardia y coloca a un militar. A pesar de lo que dice la reforma constitucional, un militar en activo será el que dirija la Guardia Nacional. Entonces, la gran pregunta ¿es esta la solución a los problemas de México? ¿O es simplemente perpetuar el carácter militar que ya había tenido la seguridad pública en México desde hace al menos 10 años? En ningún momento, y con esto termino, el gobierno de López Obrador ha puesto el énfasis en la profesionalización de los cuerpos policíacos locales de proximidad, ni tampoco en la profesionalización de las fiscalías locales. El más grave problema de México, además de la violencia, es la impunidad. Más del 98% de los crímenes son básicamente no investigados, y en eso no ha puesto énfasis López Obrador. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que uno de los principios más importantes para éxito cuando se lucha contra el crimen por la policía es la política de proximidad. Vale decir, la policía, los fiscales, los que luchan contra la criminalidad tienen que ser más cerca lo posible a su comunidad para obtener la cooperación, información y apoyo. Yo mismo, como experto, a veces asesor o turista visitando México, un país maravilloso, tengo que decir que ver a estas camionetas con los militares encapuchados, ametralladoras en su mano, patrullar las calles de una ciudad, es aterrador para la gente. Demuestra una distancia enorme entre los que son ahí para velar sobre la aplicación de la ley y la población que tiene temor de todo esto se refugia en su casa. Esto no es la manera de solucionar el problema. Tenemos más de 34.000 muertos, tenemos más de 40.000 desaparecidos. Es una situación muy grave que requiere algo muy innovador que regrese a las raíces. Y la raíz es proximidad a la comunidad. Michael. Bueno, de verdad, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Mirando esto, es muy difícil tener mucha expectativa que esto va a hacer la diferencia en lo que necesita México para atacar el problema de inseguridad rampante. No me parece muy distinto lo que hemos escuchado, lo que hemos visto anteriormente. Es el tema que creo que ha dado una vuelta más dramática entre la retórica de la campaña, la promesa de la campaña y lo que está haciendo como mandatario.
en el ejercicio. Él habló de otras cosas totalmente diferentes, grandes cambios, otros enfoques, y ahora está haciendo básicamente con algunos matices, algunas diferencias menores, la misma cosa, lo cual no ha funcionado. Entonces es muy difícil para la ciudadanía mexicana tener mucha expectativa y esperanza que esto es el momento que va a cambiar todo. Nadie puede estar en contra del acuerdo con ONU y capacitación de derechos humanos, pero tenemos una larga historia en América Latina y otras partes de tales acuerdos y tales programas y tal colaboración que no hacen ninguna diferencia. Sí, hay un afán del gobierno de López Obrador de imbuir, al menos en el discurso, que se está respetando los derechos humanos y que se marca una diferencia respecto al pasado. Ahora, es muy fácil firmar un acuerdo, como dice el profesor, pero la instrumentación es muy distinto. Requiere, por ejemplo, una contraloría interna dentro de la propia Guardia Nacional que pueda supervisar la actuación día a día de estas fuerzas. Eso no está claro. La mayor parte de los especialistas de seguridad expertos en México estuvieron haciendo campaña en contra de la Guardia Nacional y a favor de la profesionalización de los cuerpos de policía local que el señor Viano bien conoce. Esto realmente abre muchas dudas sobre si es solo otra vez el perpetuamiento de una estrategia fallida desde 2008. ¿Cómo responde a las críticas Andrés Manuel López Obrador? Particularmente me llamaba la atención la de la necesidad de hacerle frente a la impunidad. Tú puedes crear un cuerpo, pero si no tienes un sistema que lo vaya a controlar, es casi abrirle la puerta a la creación de un monstruo. Nada más, muy rápido. Yo creo que el señor López Obrador es muy hábil en términos políticos, tiene 80% de popularidad en México y el tema más sentido de los mexicanos en este momento es el tema de seguridad. No hay ningún cuerpo que goce de mejor, popularidad entre la población mexicana que los militares. Y se busca una solución rápida a paliar los niveles de violencia. Eso no necesariamente significa que se transformará el sistema de justicia, ni una profesionalización de las fiscalías, ni de la capacidad de investigación de las policías locales. Quizá puedan paliar la ola más violenta, pero no necesariamente hacia largo plazo será la solución definitiva. Y claramente es un problema para mucha gente. Por ejemplo, hay mucho robo de petróleo, de gasolina, de los oleoductos, de las pipas. Me preguntaron en Guanajuato qué hacemos con la impunidad. No vemos el gobierno intervenir, no vemos investigaciones, no vemos arrestos, no vemos gente sentenciada a una penalidad. Y me parece que estos son los pequeños puntos, la famosa teoría de la ventana quebrada aquí en Estados Unidos, que deberían tomar más en serio, porque la gente está muy preocupada por esto, por ejemplo. Mucha gente me preguntó, sea periodistas, que televisión, que gente, que jueces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Parece algo pequeño, tenemos que intervenir. Y yo digo, claro que sí, porque si ustedes permiten que se haga esto con impunidad, hará más y más criminalidad, porque dicen ya no se interesan, ya no le importa, ya no nos van a hacer nada y podemos continuar. Así que nuevamente tenemos que bajar del alto nivel de patrullas en camionetas, de gente encapuchada, subir de las camionetas, hablar con la gente, intervenir al nivel de la comunidad y interesarse también de los pequeños, si son pequeños crímenes. México perdió casi 3.000 millones de dólares con estos robos, no es tan pequeño. Deberían intervenir para que haya un mensaje muy claro. El Estado se interesa, el Estado va a intervenir y va a protegerlos. Las opiniones de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo, en este club de prensa. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver hablamos de Venezuela, muchas aristas que comentar en la OEA, en la ONU y también la reacción en Caracas. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en Club de Prensa con el profesor Michael Shifter, con Pepe Díaz Briseño y con el profesor Emilio Viano, conversando la actualidad, una actualidad que esta mañana nos dejaba imágenes en la Organización de Estados Americanos. En las últimas horas el Consejo Permanente rascó por la mínima una votación para reconocer a Gustavo Tarre como el representante de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el organismo hemisférico. Y fíjense que el texto de la resolución aprobada dice representante de la Asamblea Nacional y no representante del Estado de Venezuela. Esto para conseguir el último voto necesario para su aprobación, lo que
hizo que cambiase esa figura, esa representación de Tarre que, profesor, nos parece sustancial? Bueno, yo creo que cada lado se va a interpretar de acuerdo a su propia posición. Creo que la gente de Guaidó lo ve como un gran triunfo, un gran paso adelante, haber reconocido Tarre como representante de la Asamblea Nacional. Cualquier reconocimiento está interpretado, está aprovechado para ver que un poco Guaidó está avanzando y está tomando las posiciones en los organismos internacionales. Bueno, ahora van a intentar lo mismo con la ONU, hacer lo mismo ahí. Pero obviamente no logró lo que quería. O sea, ser representante de la Asamblea Nacional no es lo mismo de reconocerlo como embajador ante la OEA. Entonces, y creo que Maduro reaccionó de manera totalmente predecible, tratando de decir que esto va en contra totalmente de los estándares de derecho internacional y todo lo demás, y que eso muestra política. Había un debate muy fuerte ahí. Cada uno tiene su posición, su spin, ¿no? Su manera de interpretarlo, pero yo creo que al final no cambia la situación. Estamos en un pase total, en un equilibrio catastrófico, si quiere llamarlo así, entre Maduro, que tiene poder efectivo, y obviamente Guaidó, que tiene mucha simpatía, mucho apoyo, pero no está con el poder real. Las diferencias entre Nicolás Maduro y la actual Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, quedaron de manifiesto en los últimos 2 años con la decisión de Venezuela de abandonar el organismo hemisférico. Esa decisión no puede ser inmediata, de acuerdo a los acuerdos internacionales, y se requiere un periodo de 2 años. En esos 2 años, que ya están a punto de terminar, se van a cumplir el 27 de abril de este mes, de este año, quiero decir, el 27 de abril, es decir, en unos días. Esta mañana, Gustavo Tarre presentaba a Pepe las credenciales como el representante de Venezuela, aunque el texto dice de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, yo creo que aquí estamos jugando en 2 pistas. Por una parte, bien decía el profesor, la realidad en Venezuela no cambia, la crisis humanitaria sigue creciendo, los datos económicos y de gravedad de las... de la escasez de alimentos y medicinas siguen ahí, y por otro lado se está jugando justamente la presión diplomática en distintos foros. Entonces llegó la sesión de ayer en la Organización de Estados Americanos, que tuvo ciertos matices muy importantes que hablan sobre distintos acomodos de la política interamericana. Por una parte, un grupo de 18 países que a toda costa buscan no perder el momentum que se siente para aprovechar justamente el apoyo a Guaidó de los últimos meses, su autoproclamación, justamente, y también el momentum de las propias sanciones para intentar poner presión sobre el régimen de Maduro. Y sin embargo, lo que se vivió ayer es que todo es un poco más complicado, porque esa coalición de 18 miembros estuvo a punto de no tener los suficientes votos mayoritarios, porque Jamaica, un país que tradicionalmente se abstiene, no estaba de acuerdo con el borrador de la resolución que había sido presentado por un grupo de 7 países liderado por Colombia. Era como bien sabes, era una resolución mucho más directa de hacer de Tarre un representante directamente de la República de Venezuela ante el organismo multilateral. Básicamente la resolución se tuvo que ser suavizada y Jamaica propuso que se reconociera como el representante designado de la Asamblea Nacional hasta que no ocurrieran elecciones en Venezuela. Es un texto un tanto rebuscado, pero que fue la única manera que pudieron justamente los apoyadores, los simpatizantes de Juan Guaidó y su administración de lograr aprobar algo. Ahora hay que decir, y con esto termino, la oposición, los 9 votos en contra que vinieron mayormente de países del Caribe, pero también de países tan importantes como Uruguay y México, tuvo puntos interesantes a presentar al ser discutida esta resolución. El representante de México dijo, esto es inaudito, esto significa que si un poder legislativo en México decide tener un representante ante la Asamblea, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, lo puede hacer, o el Poder Judicial también.
Esto complica realmente las próximas semanas, hasta que no se concrete la salida del régimen de Maduro de Venezuela, la convivencia adentro. Habrá 2 sillas, ¿qué pasará? Y también la discrepancia frente a otras organizaciones multilaterales como la propia Organización de Naciones Unidas, que siguen reconociendo a Nicolás Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela. En mi opinión, fue algo muy positivo para la OEA, porque un voto en contra de esto haría nuevamente subrayado la impotencia de las organizaciones internacionales en intervenir para solucionar una crisis interna de un país miembro, lo que pasa muy frecuentemente. Pensemos a dictadores en África, por ejemplo, que están o estuvieron ahí para 47 años, como en Zimbabue, o 30 años en la Guinea Ecuatorial, sin que las organizaciones internacionales pudieran hacer nada. Así que me parece un paso muy positivo para la OEA, para demostrar que pueden actuar, que pueden decidir algo, que pueden ayudar a tomar medidas para solucionar un problema interno en un país, en contra de la tradicional posición también de México, que nosotros no intervenimos en los asuntos internos de un otro país. Esto que se choca con el deber del cual se habla más hoy en día, de proteger, de intervenir para proteger. La crisis humanitaria en Venezuela claramente nos recuerda que tenemos que hacer algo. Así que yo pienso que fue un buen día para la OEA, aparte naturalmente las reservas que ustedes mencionaron. Esta semana se está llevando a cabo en Washington la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En ese contexto se van presentando informes sobre la situación económica y las perspectivas, y se actualizan las anteriores en función de los datos que se van conociendo. Sobre Venezuela hemos conocido la previsión catastrófica que hace el Fondo Monetario. Dice esta institución internacional que la economía venezolana este año se contraerá un 25% tras retroceder un 18% el año pasado, y que estará marcada por la hiperinflación, que va a llegar a los 10 millones%. Y además la crisis humanitaria, que estas cifras continúan agravando. Bueno, yo estaba hablando con un amigo del Fondo Monetario Internacional que es encargado del hemisferio occidental. Nada más. Y él me dijo, bueno, cuando uno pasa 100.000, ya está en hiperinflación, no importa si es 10 millones o 8 millones o 5 millones o 3 millones, o sea, esas cifras ya es muy difícil, son totalmente en otro mundo, está fuera de Entonces, yo creo que todos coinciden, unos pueden tener diferencias en cuanto a cifras del fondo y de otros, pero yo creo que si hay un consenso sobre Venezuela, y hay muchas diferencias y muchos desacuerdos, pero así hay un consenso de la magnitud de la crisis, de la gravedad de la crisis, y que se va para peor. Lo que es el gran interrogante para mí es si el colapso de la economía venezolana necesariamente significa el colapso del régimen de Maduro. Y de eso no estoy tan seguro. Antes de terminar, les pido un comentario también sobre otra arista de Venezuela. Hay muchas, la cuestión económica probablemente la habrían querido tocar, pero hoy se espera que el Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas aborde la situación en Venezuela. Se espera que el secretario Antonio Guterres hable por primera vez de una manera directa sobre esa situación, y Estados Unidos ha enviado al vicepresidente Mike Pence, que va a participar en ese consejo y en una llamada con Guterres. Pepe, ¿qué esperamos? Si puedo añadir algo, sí. Pienso que tal vez en estas malas noticias, ¿no?, de hiperinflación y de la destrucción de la economía venezolana, podríamos encontrar tal vez un punto de colaboración entre Estados Unidos, China y Rusia. Pues que el presidente está muy cerca de Xi Jinping y de Putin, me parece que sería excelente para él demostrar su habilidad de negociar. ¿Por qué? Porque Rusia y China tienen intereses económicos enormes en Venezuela. Le prestaron miles de millones de dólares en escambio para el petróleo. Esto también está acabándose en el sentido que no funciona, que no lo están extrayendo de ninguna manera. Y yo pienso que podría ser una manera para las tres grandes potencias de intervenir, porque está en su interés, particularmente de Rusia y de China. Ojalá.
Cerramos con la ONU. ¿Qué esperamos? Muy breve. A mí me parece que el vicepresidente Pence intentará seguir este momentum a favor de la presión sobre el régimen de Maduro. Pero lo que va a quedar claro, y esto cruza todas las aristas financieras, humanitarias y hasta políticas, es que eventualmente la comunidad internacional va a tener que hacerse cargo del terrible desastre que es la crisis humanitaria de Venezuela. Salir a rescatar va a ser una tarea del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la propia Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas que hoy escucharán la opinión o el punto de vista de Mike Pence y de Antonio Guterres. Lo podrán seguir aquí en NTN24. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Hablaremos del Brexit y de los últimos coletazos de esa difícil negociación. Las opiniones hoy en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa del profesor Emilio Diano, de José Díaz Briseño y de Michael Shifter. El día en que la Unión Europea negocia tal vez contrarreloj, aunque esta frase les tengo que decir que la hemos dicho demasiadas veces ya, con Theresa May, la primera ministra británica. Y lo que están intentando es salir del desaguisado del Brexit para darle salida y acuerdo. Dicen las fuentes comunitarias que la Unión Europea le podría conceder al Reino Unido un plazo superior a los 2 meses de extensión que están pidiendo, con el objetivo de realmente llegar a un buen acuerdo. Y leíamos esta mañana que incluso existe la velada posibilidad, pero es una velada posibilidad, de que los legisladores británicos flirteen, fíjense la cantidad de comillas que les ponemos a las cosas, con una opción de un segundo referéndum, algo que realmente ahora mismo no está sobre la mesa, hay que dejarlo claro. En cualquier caso, sí que la extensión de más de 2 meses parece que puede ser una salida para dar aire y que se consiga un buen acuerdo, profesor. Bueno, claramente hay gran desorden político en Gran Bretaña, porque por la tercera vez el Parlamento rechazó el plan de salida de la Unión Europea de la primera ministra May, que presentó recién. Así que es muy difícil pensar que van a tener un acuerdo. El líder laborista Corbyn no está revelando lo que él quiere. Está en oposición al plan de la primera ministra May, pero no ofrece ninguna visión de lo que él está ofreciendo. Se piensa que si hubiese un segundo referéndum, se rechazaría la idea de separarse de la Unión Europea, porque la gente se da cuenta ahora del gran precio, del gran costo que esto naturalmente requeriría. La demanda de una prórroga de 1 año es para muchos en la Unión Europea demasiado larga, y tenemos que recordarnos que todos los miembros de la Unión Europea, los 27, tienen que aprobar cualquier prórroga. Basta uno que se oponga y no se puede hacer. Y la fecha límite es ahora, es viernes, el 12 de abril, lo que parece que no va a solucionar nada. Se está hablando del final de junio. El Consejo de Ministros de la Unión Europea se está reuniendo ahora en Bruselas para decidir qué hacer. Es verdaderamente un drama que nos demuestra que mismo un país tan estable como Gran Bretaña, un país de una larga tradición democrática, no puede en este momento solucionar un problema que lo está enfrentando y a donde la gente no quiere revelar lo que verdaderamente desean, quieren y piensan que es el mejor interés de su propio país. Yo no sé si exactamente extender a más largo plazo una resolución en el tema del Brexit como 1 año sea benéfico para Gran Bretaña en su conjunto. Esto porque lo que realmente está matando, más allá de no ponerse de acuerdo, es el tema de la incertidumbre. El tema de la incertidumbre está realmente llegando y escurriéndose a todos los niveles de la economía en Gran Bretaña. Muchos bancos, estaba leyendo, que operan en la City de Londres, le piden a sus empleados ya en sus contratos que si están dispuestos a moverse a otras ciudades. La compañía Nissan anunció la cancelación de una planta en un sector deprimido de Inglaterra. Y con esto hay más y más efectos justamente por no tener una resolución sobre cuáles van a ser las reglas a seguir, ya sea dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea o en un estado intermedio. Esta incertidumbre es la que está matando realmente los prospectos buenos que tenía la economía británica, y el tema es cuánto tiempo acordarán. Es muy probable que
el tema sobre la mesa vaya a ser el mismo. El acuerdo al que logró la señora May con esta cuestión imperfecta de la frontera irlandesa es realmente algo que muy probablemente sea el mejor de los mundos y que será solo el tiempo lo que se busque para intentar convencer que sea impuesto a los ciudadanos británicos. Ahora, ¿es esa la mejor opción? Es algo que realmente todavía los propios laboristas dicen que no. Bueno, yo creo que jamás he visto una cosa más enredada y más confusa que este tema. Bueno, ¿no? el acuerdo de paz de Colombia fue enredado y confuso. Bueno, pero es exactamente lo que iba a decir, que eso demuestra y subraya que no es muy aconsejable someter esas decisiones a un referéndum, tanto en Brexit como el acuerdo de paz en Colombia, porque eso es lo que pasa, polariza mucho a la población, entonces no sabe qué hacer. Yo creo que esto es lo que está hablando, demuestra que es un como default, como se está haciendo por omisión, porque no saben qué hacer, entonces quieren ganar tiempo esperando que algo aparecerá, que va a mejorar esa cosa, pero no hay ninguna señal que esto va a pasar. Entonces, la misma cosa, yo creo que subraya que estas decisiones tan críticas no deberían ser parte deben resolverse dentro del sistema político y no por esas consultas populares. Un punto importante es que en Europa también, en la Unión Europea, hay muchos países, particularmente de la Europa oriental, y también incluyendo el gobierno italiano en este momento, que tienen también su deseo de separarse de la Unión Europea o de limitar la unión de la Unión Europea, lo que es muy peligroso, porque si se quiebra la Unión Europea, para Europa será un desastre completo, con China ascendente a ser el número 1 de la economía mundial y ya entrando en la Unión Europea con acuerdos firmados en los últimos días, a donde ellos ahora pueden desarrollar 2 puertos en Italia, por ejemplo, enviar trenes de Beijing hasta Londres, hasta París, hasta Roma, lo que es increíble si pensamos en la tecnología que esto requiere. Yo pienso que con China ascendente, los Estados Unidos aún un país tan poderosos y otros, Europa se encontraría en una situación económica horrible, porque no tienen la riqueza natural que tienen otros países, depende mucho del mercado internacional y de los beneficios de la unión aduanera de la Unión Europea y de libre circulación de capital, de bienes y de empleados, de gente. Es esto lo que van a perder si estos nacionalistas de derecha, digamos, particularmente en Polonia, Hungría, Eslovaquia y también desafortunadamente bastante en Italia, pueden afirmarse, como pasa un poco aquí en Estados Unidos también con la administración de Trump. Precisamente ahora que hablaba usted de los movimientos de ultraderecha, ayer leía que Matteo Salvini, el primer ministro italiano, está forjando una alianza de cara a las elecciones del Parlamento Europeo para unificar a todos los partidos de ultraderecha posibles y crear lo que él aspira que sea la gran fuerza de derecha dentro del Parlamento Europeo. Bannon está ahí en Europa ayudándolos. Sí, en un artículo interesante, una entrevista interesante que publicó esta semana pasada El País, el diario El País, en su paso por Italia, y que, entre otras cosas, me llamaba la atención porque no cobra por su asesoría. Le preguntaron, ¿usted cobra? Y dice, no. Y preguntó, ¿y por qué? Dice, porque yo he ganado tanto dinero en mi vida que estoy haciendo lo que quiero. Y asesoro a quien quiero y, por lo tanto, no tengo la necesidad de pedir la plata. El problema, Gustavo, ahí es que pareciera que son todos alineados de la misma manera y no es cierto. Lograr un consenso entre las fuerzas de extrema derecha o populistas de derecha no es sencillo, porque, por ejemplo, los populistas de derecha en Polonia ven a Rusia con mucha suspicacia, mientras que justamente países como Italia, en principio, lo ven como una potencia, entre comillas, protectora, o sea, no se atreven a criticar a Putin. Entonces, forjar ese consenso rumbo a las elecciones europeas no será del todo sencillo. Hay muchas diferencias. Y una cosa que es cierta, lo que cunde ahora en Europa es mucho este discurso sobre la tiranía de Bruselas. Pero lo que es claro, y como decía el profesor Viano, es que eventualmente Europa va a tener que tener un socio con algún imperio extranjero. ¿Es preferible la tiranía de Bruselas que el imperio ruso o el imperio chino? Profesor, ¿algún comentario?
Me parece un excelente punto. Como ya estaba diciendo, que Europa no puede sobrevivir sola. No tiene la capacidad, no tiene la riqueza natural, no tienen la base de tecnología que proviene ahora de China y aún de Estados Unidos. Así que este discurso de ultraderecha, de separarse, de afirmar la nacionalidad, de cerrar fronteras, lo que infelizmente pasa aquí también en Washington, no es positivo para ellos, para su futuro y para la sobrevivencia de la cultura europea, que está también, si no amenazada, al mínimo, digamos, empujada por la gran ola de inmigración de África y del Oriente Medio, que tiene sus beneficios, pero también sus retos. ¿Cuán responsable es la política nacionalista, aislacionista del presidente Trump respecto de lo que sucede en Europa? Uno, de los movimientos de crecimiento de los movimientos de derecha, y dos, de un alentamiento de ese Brexit que sienta un precedente. En mi opinión, tiene una gran influencia, le da credibilidad, porque al final Estados Unidos es aún Estados Unidos, un país que ha jugado y juega un papel enorme en la política internacional, particularmente en Europa, con la memoria de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y del enfrentamiento de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y eso le da credibilidad, le da prestigio y le da, digamos, una viabilidad, vale decir, es algo viable. Hay alguien que tiene prestigio en Estados Unidos que está hablando el mismo lenguaje que nosotros, y el hecho que el ex asesor de ultraderecha de Trump, Steve Bannon, está operando ahora en Europa, le da, digamos, otra apariencia, que es un movimiento internacional que tiene la posibilidad de ganar mucho en las elecciones del 26 de mayo para la Unión Europea. Bueno, tenemos un ejemplo en este hemisferio también de Brasil, que también ha sido muy asociado con el gobierno de Bolsonaro, entonces esto también, y se ve la asociación, identificación con la administración Trump y Trump su estilo político, así que eso es también en este hemisferio. Es cierto lo que dice Pepe, que no es sencillo y hay que sacar lecciones de la izquierda, que ha intentado forjar ese tipo de... Sí, siempre, esa es una experiencia que vale la pena estudiar, porque siempre hay diferencias y no ha sido tan sencillo tampoco por la izquierda. Última pausa en nuestro club de prensa. Regresamos para hablar de Israel. Ha habido elecciones. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿A quién beneficia? Ya último tramo de nuestro club de prensa de hoy, en el que nos fijamos en Israel. Ha habido elecciones en las últimas horas y lo que no se sabe es quién gana. Muy probablemente el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu va a tener la mayoría en el Parlamento israelí, porque goza de apoyo. Para formar gobiernos es necesario las alianzas del fragmentado Parlamento, y tiene apoyos más sólidos Netanyahu que el principal partido de la oposición, que le ha hecho y le ha disputado en esta campaña la posibilidad de ese liderazgo. Pero a la espera de los resultados finales, muy probablemente, profesor Schuster, Netanyahu va a continuar al frente del gobierno, lo cual va a consolidar esa deriva a la derecha de Israel. Así es. Yo creo que él, se parece que él, a pesar de que está muy reñido en resultados de votos, parece que Netanyahu va a poder construir una coalición que permite ser primer ministro para otro mandato. Eso a pesar de los casos de corrupción que le persiguen. Eso van a seguir, a pesar de esto, ¿no? Pero yo creo que hay obviamente una tendencia muy marcada en Israel por la política de derecha, y él encarne eso, y yo creo que la gente no quiere arriesgar un cambio en un momento tan incierto y tan complicado en Israel. Esto sería histórico para Netanyahu. Demuestra también al mismo tiempo que no es invencible, porque está muy reñida, entonces no es como todo el país está con él, pero sí tiene suficiente apoyo todavía en el Congreso para formar un gobierno. No hay duda que la visita a Washington ayudó mucho en las medidas tomadas por Trump. Por ejemplo, reconocer Jerusalén como la sede de la Embajada de los Estados Unidos, la capital del Estado
judío, y también la proclamación de Trump que los altos de Golán pertenecen a Israel y no más a Siria. Esto fueron medidas muy bien calculadas para respaldar a Netanyahu en el mutuo interés, porque para Trump también es una preocupación las elecciones del año próximo, y su base es en gran porcentaje una base evangélica, que son los que más apoyan a Israel y a sus políticas hacia los palestinos aquí en Estados Unidos. Mucha gente se pregunta a veces cómo pueden los judíos en Estados Unidos, que son más o menos 10% de la población, tener tanta influencia sobre el Congreso de Estados Unidos, la política de los Estados Unidos, porque no son ellos, son los cristianos evangélicos del sur, que verdaderamente están apoyando ciegamente por su interpretación literal de la Biblia los israelíes ocupando más y más la parte que pertenecería a Palestina. Vamos a abordar un último tema antes de cerrar este club de prensa de hoy. Esta semana va a estar en Washington Lenin Moreno, vas a participar en un evento en el diálogo interamericano que ya les aviso, no intenten porque está totalmente vendido, si se puede decir así, no se venden las entradas, pero está lleno. Pero probablemente, profesor Shifter, se va a poder seguir por internet, van a ofrecer la señal. Claro. En cualquier caso, la visita de Lenin Moreno se especula que viene a Washington como parte de una negociación, de una agenda, y esto, insisto, que no está ni confirmado ni por el gobierno de Ecuador ni por el de Estados Unidos, pero podría formar parte de un intento de acuerdo para el futuro de Julian Assange. ¿Usted cree que esto formaría parte de esas conversaciones entre Moreno y el presidente Trump? Bueno, yo no tengo información al respecto. Yo creo que hay mucha especulación. Quiero subrayar que el evento no se trata de este tema, se trata de la política del gobierno de Lenin Moreno. Si hay una sorpresa en América Latina, sí, es Ecuador, que ha dado un giro, que ha sido muy independiente del gobierno anterior de Rafael Correa. Inclusive hay un gran enfrentamiento, gran tensión, y él está acercándose a Estados Unidos, tiene un pacto con el Fondo Monetario Internacional, está cambiando su política, y yo creo que es muy importante para la comunidad de Washington y todos tener una idea mucho más clara de lo que está pasando, en qué consiste. Ese es el enfoque del evento, pero sin duda el tema de Assange está ahí. Él también ha tomado una posición bastante más distante con Assange, ha dicho que Assange ha violado los términos del acuerdo con Ecuador. Si esto va a significar un acuerdo, un cambio como resultado de Washington, creo que es un tema de mucha especulación. Tengo 20 segundos, profesor Viano. Bueno, como se dice, vamos a ver qué pasa. Sería algo muy dramático terminar esta residencia de Assange en la embajada y ver cómo reacciona el Reino Unido. Así terminamos nuestro club de prensa de hoy. Vamos a abordar la cuestión de Ecuador seguro en otros programas. Hoy no tenemos más tiempo. Gracias al profesor Michael Shifter, al profesor Emilio Viano y al periodista corresponsal en Washington, José Díaz Briseño, y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.